y así generar más puestos de trabajo para la comarca. Una de las propuestas no es de un grupo aragonés, por lo que hemos Sí. leído, del sector de la energía, que lo que pretende hacer es como una central de biomasa, ¿no?, para los residuos forestales. ¿Esa es igual la que más está gustando? ¿La que más puede llegar a ser una realidad? En principio, las dos ofertas hablan de hacer una planta de biomasa. Y una de las ofertas, bueno, aparte de esa planta de biomasa, que lo que haría sería explotar algunas de las instalaciones de la antigua Pasguren, como puede ser la turbina y como puede ser la caldera. Aparte de eso, diversificarían un poco el negocio, pues también con una planta de fabricación de pellets. Pues bueno, pellets al final se hacen con astillas de madera y son pues pequeños taquitos de madera que se utilizan para las calderas de biomasa, con un proyecto también de regeneración forestal, no solamente para la comarca, sino a nivel estatal, y con un centro de investigación sobre el tema de las nuevas tecnologías y de las calderas de biomasa, y en general con otra serie de ingredientes que vienen a completar el mero hecho de una planta de biomasa. No va a ser una planta de biomasa de grandes dimensiones, que vaya a generar muchísimos megavatios, va a ser bastante comedida en su tamaño, pero el otro conjunto de actividades que alrededor de la misma se pretenden generar en el proyecto industrial que nos proponen, entendemos, que nos proponen no a nosotros, sino al juez concursal, entendemos que sí que puede funcionar, estamos esperanzados porque creemos que cada una de estas iniciativas va a generar un número de puestos de trabajo que en conjunto pueda ser muy interesante. En estos tiempos de crisis, además, seguro que están muchos pensando a ver si se hace ya y nos cogen a los que estábamos antes y volver otra vez a trabajar. Claro, sí, yo también estoy deseando que esto empiece a funcionar, pero bueno... Es algo positivo. Sí, sí, es algo positivo, pero bueno, todos estos trámites judiciales pues tienen sus tiempos, y en cualquier caso yo estoy infinitamente más esperanzado a día de hoy que hace 4 o 5 meses, porque recientemente también se vendió Kimberly-Clark, que es otra de las empresas que está en la zona, y el grupo que lo ha acogido es un grupo de aquí, es un grupo vasco, se ha comprometido a invertir 20 millones de euros en 3 años, con lo cual asegura el mantenimiento de todos esos puestos de trabajo, y además se refuerza un poco tanto la situación de Kimberly, de Virtisú, como de Mondi, con la entrada de este nuevo proyecto, que va a facilitar que se crea un gran polígono industrial ahí en el que los recursos existentes se repartan entre todas las empresas y por el bien de todas ellas. Otro de los temas importantes en Zalla quizás es la nueva revisión del Plan General de Ordenación Urbana que estáis llevando a cabo, ¿no?, que empezó el mes de enero, si no me confundo, ¿no?, como empezasteis otra vez a revisarlo. Sí, bueno, más que revisión ¿Qué es ideas, qué proyectos hay? El Plan General de Ordenación Urbana no hay todavía en Zalla, hay unas normas subsidiarias desde el 98, y entonces pues, ya tocaba hacer realmente un plan que es otro instrumento de planeamiento más potente, por así decirlo, ¿no? Entonces, nuestra previsión es terminar ese Plan General de Ordenación Urbana en esta legislatura. Es otro proceso muy complejo que involucra a muchas administraciones y a muchos técnicos de todo tipo, de medio ambiente, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera. Y es muy importante en ese proceso la participación ciudadana también. Es decir, en un plan general lo que se hace es planear cómo va a crecer el pueblo en los próximos años, vamos a decir 10, 15 años, incluso 20 años, y por tanto es muy importante la transparencia, tener informadas a la ciudadanía sobre qué líneas maestras se proponen para ese plan, escuchar lo que tiene que decir la ciudadanía en cuanto a cómo quiere que sea su pueblo de aquí a unos años. Y bueno, hemos dado el primer paso creando el reglamento para el Consejo Asesor. El Consejo Asesor está conformado pues, por políticos del consistorio y también gentes del pueblo, representantes de las diferentes asociaciones, y ese es el primer paso, un poco uno de los instrumentos de participación ciudadana, y bueno, seguiremos dando los pasos siguientes en colaboración con el equipo redactor del Plan General, pues para poco a poco ir diseñando cómo queremos que sea el Zalla del mañana, es decir, hacia qué tipo de Zalla queremos evolucionar. Veíamos hace poco en pantalla, si nos lo pueden volver a poner nuestros compañeros, porque estábamos despistados, lo he visto así de pasada. Es uno de los planos que tenéis entre manos, ¿no? Es la reurbanización del barrio San Pedro. Ahí vemos que, bueno, que hay cambios, ¿no?, pues de estacionamientos, unas calles que se cambian de dirección. Yo he leído por los medios de comunicación en internet
donde además tenéis una página vosotros en Facebook y tal, que luego hablaremos más tarde, y he leído comentarios, ¿no?, de ciudadanos de Zalla que sobre este, por ejemplo, sobre este plan decían: ¿y alguien nos ha preguntado a nosotros si queremos dejarlo tal y como está? Y si no queremos cambios, pues todos los cambios que se hacen siempre es a mejor, ¿no?, en principio. Hombre, la intención cuando cambiamos algo es para mejorar, eso por supuesto. Y nuestra intención, pues como estaba diciendo antes, es un poco tener transparencia, informar a la ciudadanía de las propuestas que hacemos. En este caso, se trata de uno de los pocos barrios de Zalla que no están señalizados, por así decirlo, que no tienen señalización en cuanto a la dirección de las calles y sobre dónde se puede aparcar y no se puede aparcar. Por eso hemos atacado hemos planteado una solución para este barrio. Es un barrio en el que en momentos puntuales, al estar cerca, al lado de un centro escolar, hay problemas de aparcamiento, hay mucho tráfico, pues, de los padres que vamos a buscar a los niños. Y entonces esta idea surgió a propuesta de algunos vecinos de ese mismo barrio que creían conveniente ordenar el tráfico. Al final se trata de una ordenación del tráfico que hasta ahora no existía, porque todo era de doble sentido y no estaban marcadas las zonas en donde se podía aparcar. Entonces, regularlo significa marcar en qué zona se puede aparcar, marcar qué calles son de sentido único y qué calles son de sentido doble. Y de alguna forma, parte de una iniciativa de los propios vecinos, nosotros hemos hecho una propuesta de ordenación en cuanto al aparcamiento y la circulación en ese barrio, y esa propuesta la hemos publicado en internet, la hemos publicado en la página de Facebook que tenemos, precisamente para recibir ese tipo de comentarios. Los comentarios pueden ser de todo tipo, desde quien De todo dice, también, claro, sí, quien decía que hacía falta, de pero quien dice que es estupendo, de quien dice matiza o sugiere algo nuevo que quizás no nos había ocurrido y quizás lo recojamos, a quien dice que prefiere que esté tal cual estaba antes, ¿no? Entonces, todo eso lo recogemos, es decir, el proceso, el hacer este proceso transparente significa precisamente que se entere más gente y que más gente lo alabe o que más gente proteste o lo critique. De eso se trata, es decir, eso no es ningún problema para nosotros. Y luego vamos a tener que decidir, y cada vez que decidamos habrá gente que esté de acuerdo y habrá gente que no esté de acuerdo. Entonces, ¿bajo qué criterios tomaremos la decisión en cuanto a la urbanización de este barrio? Pues teniendo en cuenta la opinión de los vecinos del barrio, pero teniendo en cuenta que esas calles las usan los vecinos del barrio y el resto del pueblo, que tenemos que desplazarnos, por ejemplo, ahí para aparcar y para ir a buscar a nuestros hijos. Entonces, intentando aunar todo eso, va a ser imposible que todos estén contentos, pero por lo menos vamos a escuchar a todos. Y de esa forma hemos puesto en internet el plano que veis, y hemos habilitado, aparte de los canales de Facebook, pues una dirección de email y unos formularios en el ayuntamiento para recoger todas esas opiniones de los vecinos, y luego tomaremos una decisión, claro. Al final nunca llueve a gusto de todos, Es ¿no?, como se imposible, suele decir. eso es imposible. ¿Hay problemas de aparcamiento reales en Zalla? Porque también he leído por ahí que desde noviembre, me parece que estáis dejando el polideportivo, el parking del polideportivo, para que la gente que vive cerca, ¿no?, pueda dejar el coche ahí. Pues los problemas de aparcamiento en Zalla son relativos, porque si preguntas a algunos vecinos dirán que es difícil aparcar y que tienen que dar varias vueltas para poder encontrar aparcamiento, pero no nos hemos querido quedar en una opinión subjetiva. Hemos encargado un plan de movilidad, un estudio de movilidad. Hay una empresa que ha hecho un estudio de movilidad del centro de Zalla, de Mimetiz. En la segunda y tercera fase harán del resto de los barrios del municipio. Y los resultados de ese estudio todavía los estamos acabando de matizar, los haremos públicos, pero lo que nos dicen es que no hay problemas de aparcamiento en Zalla. Es decir, que puede haber problemas puntuales en algunas zonas del pueblo, en algunas horas concretas, pero en comparación con otros municipios de nuestro tamaño tenemos suficientes plazas de aparcamiento. Eso no quiere decir que se puedan mejorar, y de ahí la iniciativa de mantener abierto el polideportivo para que se pueda aliviar un poco el aparcamiento en esa zona concreta del pueblo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Zalla es un pueblo con una tradición rural, no tiene un casco histórico antiguo, medieval, ni nada por el estilo. Entonces, tradicionalmente siempre ha habido muchísimo sitio para aparcar. Tradicionalmente has podido aparcar al lado de la tienda donde comprabas el pan y luego al lado de la farmacia. Y sí que es cierto que con el tiempo vamos a un modelo de pueblo más grande, más urbano, más moderno, en el que no vamos a poder aparcar exactamente al lado de la tienda a la que queremos entrar. Y vamos a un modelo de pueblo en el que tengamos que aparcar y andar quizás 100 metros o 200 metros para ir a comprar el pan. Entonces, mi diagnóstico, y no solo el mío, sino el que nos está dando esta empresa especializada y que ha hecho este tipo de estudios en Bilbao, en Amorebieta y en otros sitios, es que hace falta también un cambio de mentalidad de la gente, y que no son tan acuciantes los problemas de aparcamiento. Pero
buscaremos un poco la mejor solución. Están quizás mal acostumbrados, ¿no? Dices tú, antes estaban acostumbrados a aparcar en la puerta, a ir, y Claro. que también se tienen cada vez más coches. Sí, pero por otra parte, el pueblo no es solo de los coches, también es de los peatones y también es de la gente que quiere andar en bici. No sé, yo tengo 2 hijos y tengo que pasear por el pueblo con los hijos y hacer los recados con ellos, y esa es una opinión mía y creo que compartida por más gente. A día de hoy Zaya no es un pueblo nada cómodo ni nada amable para andar por él, menos con hijos y menos si tienes que ir con carritos, y tampoco para andar en bici con él. Entonces tenemos que buscar soluciones que permitan convivir a los coches, que puedan circular, que puedan aparcar, y que convivamos también los que no vamos en coche, y en esa línea vamos a intentar actuar. Hablábamos antes de que estamos viviendo ahora unos tiempos de crisis acusados, ¿no? Estamos en recesión económica y hay que apretarse un poco el cinturón. En Zaya estáis teniendo en cuenta a la gente que está en paro, ¿no? Porque, por ejemplo, colaboráis con la MIDE, ¿no? Ofreciendo un servicio de orientación, por así decirlo, a la gente que está en paro sobre cómo buscar un trabajo. Pero también estáis intentando reducir gastos porque habéis establecido placas solares en algunos centros municipales. Si nos puedes un poquito hablar de estos temas. Sí, bueno, en cuanto al tema de la orientación laboral, pues sí que gracias a una subvención de la ANVIDE pues tenemos personal que se dedica a orientar laboralmente a los vecinos y vecinas del pueblo, es decir, les ayudan a hacer un currículum, les ayudan a preparar una entrevista de trabajo, les ayudan a aquellos que tienen alguna iniciativa de emprendizaje, de crear una pequeña empresa, pues les dirigen a cursos formativos, les explican qué pasos tendrían que dar para financiar su idea. Y está teniendo muy buena acogida, es decir, realmente hay gente en paro o gente que ha perdido el puesto de trabajo, pero que está encantada de que les des facilidades, posibilidades, que les formes y que les des información para poder ver cómo ir saliendo de esa situación. Y aparte de esto, bueno, también hemos entrado este año en el Bearguincha de Encartur, que también es otro recurso que nos permite acceder a una base de datos de puestos de trabajo de toda la comarca, que los currículos de nuestra gente también puedan aparecer ahí, y dar cursos de formación de emprendizaje a través de este otro organismo. Es decir, tanto en coordinación tanto con la ANVIDE como con el Bearguincha de Encartur, pues vamos dando pasos en este sentido. Es una forma de que se vean apoyados los vecinos, ¿no? También de Zaya, Sí, es decir, sí, estamos sí, en paro, pero claro. piensan en nosotros. Y por lo menos la gente que tenga esa iniciativa y que sea un poco activa en cuanto a su búsqueda de empleo, pues que se le faciliten las cosas y que se le den medios. Y lo otro que comentabas, en cuanto al ahorro energético, pues estamos haciendo una apuesta clara por el ahorro energético en los edificios municipales, con instalación de paneles solares, aprovechándonos de las subvenciones del EVE. Y concretamente estamos ahora realizando una auditoría energética para conocer exactamente cuánta energía se gasta en los edificios municipales y luego poder actuar. Hay ya realizada una auditoría lumínica que ha investigado pues toda la red de alumbrado del pueblo, cuánto gasta, en qué sitios es defectuosa o antigua, y a raíz de esa auditoría lo que vamos a hacer ahora es un pliego de condiciones, un concurso público para que se presenten empresas de servicios energéticos, que lo que vienen a hacer es modernizar todas las instalaciones del alumbrado del pueblo, instalar nuevas farolas, nuevas luminarias en aquellos sitios en donde indiquemos. Y de alguna forma esto no le va a costar nada al ayuntamiento, porque estas empresas hacen esa inversión, pero con el ahorro en la factura eléctrica que se va a ir produciendo todos los meses gracias a modernizar las instalaciones, de ese ahorro ellos van a ir cobrando su inversión y su beneficio. Es decir, que el ayuntamiento va a seguir pagando durante unos años la misma factura eléctrica y con parte de esa factura se va a subvencionar, se va a financiar la inversión que hace esta empresa. Entonces vamos a sacar ese concurso para poder modernizar y mejorar la red de alumbrado del pueblo sin que cueste dinero a las arcas municipales. Y una cosa que a mí me gusta mucho es la participación, ¿no? Yo he sacado de internet esta revista, a ver si se puede ver, se llama Zaya Info, y vosotros la habéis empezado a hacer hace poquito para repartir entre los vecinos, ¿no? Hay un montón de artículos, se habla de los proyectos que se han hecho, de los proyectos que están por ahí. ¿Cuándo importante es la participación ciudadana, lo que piensan los vecinos sobre su municipio, para vosotros? Bueno, esto para nosotros es clave, porque es una de las razones por las que hubo un grupo de gente del pueblo que el 15 de abril nos juntamos y pensamos que íbamos a presentar una candidatura, porque había cosas que no nos gustaban en cómo se estaba gobernando el pueblo. Y en general
nosotros lo expresamos así, creíamos que era importante despertar un poco más la ilusión de la gente por participar en mejorar su propio pueblo. Primero por identificarse como habitantes de Zalla, estar orgullosos de ser de Zalla y también dispuestos a participar en las asociaciones deportivas, culturales y en el propio gobierno del pueblo, es decir, que no fuera dar un voto cada 4 años y luego olvidarnos. Habéis llevado a cabo además reuniones vecinales con ellos, ¿verdad?, sobre los temas que sí, por que esa os razón un interesaban. poco, pues algunas de las cosas que hemos sacado antes ya hemos visto, pues, simplemente pues, bueno, el tema de los aparcamientos pues ha surgido de una idea de un vecino, de unos vecinos a los que les hemos escuchado, hacemos una propuesta, recogemos lo que dicen sobre esas propuestas y luego pasamos a actuar. Más acciones relacionadas con la participación ciudadana entendemos que es la revista municipal. Hasta ahora no había y es un mecanismo mediante el cual cada 2 meses va a llegar esa revista a todas las casas del pueblo y van a tener información de primera mano de qué es lo que se está haciendo en el pueblo por parte del ayuntamiento y por parte de las asociaciones también. Y una acción muy concreta que hemos llevado a cabo antes de terminar el año ha sido una reunión en cada uno de los núcleos urbanos, en cada uno de los barrios de Zalla, 5 concretamente, para escuchar. Básicamente para escuchar qué es lo que los vecinos tenían que decir al ayuntamiento sobre qué necesidades tenían, qué propuestas, qué ideas. Ha sido un éxito rotundo, no esperábamos tanta participación y hemos contabilizado 600 personas. Zalla tiene 8.400 habitantes y que 600 personas hayan dedicado su tiempo en invierno a las 8 de la tarde de un día entre semana a venir al centro social de su barrio o al Frontón en el caso de Mimetiz o al Anchoqui en el caso de la última de las reuniones, que 600 personas hayan dedicado su tiempo, como digo, de ocio, de descanso, para acudir a la reunión y decir lo que piensan y qué necesita su barrio y su pueblo, pues es un dato a valorar. Estamos muy contentos con ese respaldo, pero una vez más, estamos contentos, pero nos genera también mucha responsabilidad, porque ahora tenemos el compromiso de responder a esas propuestas. Habrá algunas que sean inviables, otras que las podamos hacer a corto plazo y otras que no dependan directamente de nosotros, porque el ayuntamiento no es todopoderoso y depende de otras organizaciones. Entonces, vamos a seguir trabajando en esa línea. Las reuniones vecinales han sido la primera fase que hemos terminado ahora en diciembre. Ahora nos toca ir trabajando sobre esas propuestas y ir llevando a cabo el mayor número de ellas. Y a lo largo de este año estamos pensando en hacer algunos foros participativos también para la ciudadanía en los que explicar de forma más didáctica, para que la gente los entienda, pues temas importantes, como hemos dicho, el Plan General de Ordenación Urbana, el encauzamiento y este tipo de cosas. Es decir, que vamos a seguir en esa línea y con otras actuaciones diferentes para siempre informar, escuchar a los ciudadanos y tener en cuenta su opinión y permitir que participen en el gobierno del pueblo más de continuo y no solo cada 4 años. Pues con esa idea de participación, de escuchar, nos vamos a quedar porque no tenemos tiempo para más. Ha pasado muy rápido. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros y a seguir trabajando. Nosotros volvemos enseguida con otro ratito más para una entrevista, esta vez con el alcalde de Abando. Estamos enseguida.